hermana, Dios te bendiga. Te damos la bienvenida a este nuevo mensaje de la palabra, prudencia en momentos de crisis, que sé que va a ser mucha bendición a tu vida. Sé que va a llegar a tu corazón, y recuerda lo que dice la palabra, que no solamente seamos oidores de ella, sino que hacedores de ella. Y sé que si tú pones en práctica esta palabra, será de bendición, y sé que te abrirá grandes puertas. Versículo 25 dice: las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. Los tamanes, en la versión Reina Valera dice: los conejos no son poderosos, pero construyen su hogar entre las rocas, ¿verdad? Entonces hoy voy a hablar del versículo 26. La vez pasada hablé del versículo 25, y hoy voy a hablar del versículo 26, donde dice: los conejos no son poderosos, ¿verdad?, pero construyen su hogar entre las rocas. Amén. Entonces recuerden que hay 4 cosas que tenemos que planificar para tener éxito en la vida. Número 1, a través de la hormiga, tenemos, como el ejemplo de la hormiga, tenemos derecho a ¿qué? A planificar. Con el número 2, con el conejo, hay que guardar ¿qué? La prudencia. Número 3, la langosta, que habla el versículo 27, estamos hablando del compromiso de unidad. Y el último, que algunas aparecen en la lagartija, otros parecen la araña, se está hablando de la humildad. Amén. Si usted reúne estos 4 elementos en su vida, hermano, las puertas se le abrirán. Amén. Porque a veces podemos tener un elemento, pero nos pueden estar fallando 3, o podemos tener el 3, y si uno no falla, todo se echa a perder abajo, ¿verdad? Todo se destruye. Entonces vamos a leer el versículo 26, que dice que los conejos no son poderosos, pero son inteligentes, ¿verdad? Porque construyen su hogar entre la roca. Aquí ustedes saben que hay muchas especies o muchas clases de conejos, mejor, pero aquí específicamente se está hablando del conejo montés, ¿verdad? Que el conejo montés son animales mansos, y su defensa, o el defensa del conejo, es la agilidad y la velocidad. Eso es un mecanismo de defensa que el conejo montés utiliza contra sus depredadores. Pero el conejo tiene algo, y es que es un animalito muy desconfiado, y el conejo sabe que tiene muchos enemigos que quieren devorar su preciosa carne, y él sabe que su agilidad y su velocidad no son suficientes para enfrentarse a estos gigantes, ¿verdad? Y es donde él busca refugiarse en su madriguera, es decir, su refugio, ¿verdad?, contra estos enemigos. Pero a veces el conejo tiene algo, y es que muchas veces el conejo, cuando tiene mucho pánico, cuando es perseguido, del mismo miedo no sabe resguardarse en su madriguera, y su mismo miedo lo desubica en la madriguera, y fácilmente sus depredadores introducen su garra, lo sacan y lo devoran. A veces las estrategias no nos funcionan. Pero algo muy tremendo del conejo, y es que él sabe
a raíz de esa desventaja, él emplea otra manera, y es que sale de su madriguera de manera nocturna, es decir, utiliza la noche para salir a buscar sus alimentos, porque él sabe que en la noche hay menos enemigos durante el día. Ahora, eso es prudencia del conejo. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir yo con esto? Bueno, tú y yo también vivimos en un mundo donde lo más importante es cómo sabemos nosotros manejar este tipo de estrategia frente a un mundo de competencia. En un mundo donde está el fingimiento, donde está la máscara, donde están las decisiones aún difíciles, donde están las dificultades en el hogar, donde están las dificultades en la empresa, tenemos que tener algo bien claro y contundente, y es que en medio de las dificultades tenemos que manejar ¿qué? La prudencia. Amén. Fíjate algo bien importante. ¿Ya? Es importante que en medio de las dificultades no solamente tenemos que aplicar la sabiduría, sino que tenemos que saber aplicar ¿qué? La prudencia. Diga conmigo, prudencia. Amén. Mira, hay cosas difíciles en la vida que se deben de manejar con mucha prudencia, ¿verdad? Hay cosas en la vida que no se ganan por nuestra propia fuerza bruta, y mucho menos con el engaño, la mentira, la astucia. Siempre, la mayoría de las veces se ganan las batallas por medio de la prudencia. Ahora, ¿qué es la prudencia? La prudencia es la habilidad de usar la razón, la sabiduría, la precaución y el buen juicio para tomar la mejor decisión en medio de cualquier circunstancia. Vuelvo y te repito, ¿qué es la prudencia? Es la habilidad de usar la razón, la sabiduría, la precaución, el buen juicio para tomar la decisión en medio de cualquier circunstancia. Y escúchame, la prudencia te otorga la habilidad de saber qué debes de hacer para alcanzar los buenos resultados, ¿verdad? Eso es algo importante. Ahora, vivimos en un mundo competitivo, y algunas competencias son de maneras sanas, pero la mayoría de las veces, infortunadamente, la malutilizan la competencia, y muchas veces la gente malutiliza la competencia a través de la manipulación, la calumnia, el engaño, las traiciones, todo con el fin de sacarle ventaja a su competidor. Ahora, cuando vivimos en un entorno social como este, vivimos desconfiados del uno del otro, ¿verdad? Desde el punto de vista de la palabra de Dios, desconfiar del corazón del hombre no es pecado. De hecho, la palabra de Dios dice que en el corazón del hombre es engañoso, y ¿quién lo conocerá? Ahora bien, no toda persona que gira alrededor nuestro tiene un corazón engañoso, mucho menos un corazón interesado, hipócrita. Hay personas que todavía en estos tiempos tienen un corazón justo. Amén. Y algo sorprendente que veo en las Escrituras es que Jesús, antes de comenzar su ministerio, encontró gente justa en el camino. Y el caso más concreto es de nuestro amigo Natanael, que Jesús, en su omnipresencia, dice que lo vio debajo de una higuera, no estando Jesús presente en el lugar. En San Juan 1, versículo 47, dice Jesús: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué interesante, pero lastimosamente la mayoría del pueblo no tenía
el corazón de Natanael, ¿verdad? Es más, algunos corazones colocaron tropiezo a través del ministerio de Jesús. Jesús sabía que mucha gente lo seguía por interés político, por interés religioso y aún por intereses económicos. Es más, Jesús supo aún manejar la prudencia aún ante los demonios. Amén. Aún ante los demonios. Los demonios gritaban: Señor, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús decía algo, decía: ahora se van de esos cuerpos. Es decir, fíjate que el enemigo quería manipular la profecía de Dios, quería manipular el plan de Dios, ¿verdad? Es algo interesante porque Jesús manejó de una manera estratégica esta dificultad. Muchas veces, ojo lo que te quiero decir, mucha gente va a querer revelar tu plan, tu visión, de una manera muy sutil, y muchas veces con prudencia tenemos que saber confrontar a la gente que muchas veces quiere manipular nuestra vida, nuestra visión. Ojo, ojo con aquellas personas que algún día te quieren, digamos, exaltar, pero detrás de esa exaltación puede echar a perder tus planes. Fíjate que los demonios le decían: sabemos quién eres el Hijo de Dios. Y el Señor decía: salte y cállate. Y los demonios se iban. Y fíjate que la gente no entendía qué pasaba, porque aún la palabra no había sido revelada, el plan de Dios. Pero, ojo, porque muchas veces podemos caer en el mareo, que la gente nos esté exaltando en esos planes que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos tienen planes maravillosos? Dios tiene un plan maravilloso contigo. Diga el que está al lado: Dios tiene un plan maravilloso contigo. No te desanimes. No te desanimes. Entonces, fíjate que el Señor manejó con prudencia ese tipo de actitudes, ese tipo de artimaña que tenía el diablo. Ahora, el ser prudente, escúchame, el ser prudente no significa que no te vayas a enfrentar al peligro, ¿verdad? Aún tendrás que tomar decisiones difíciles en medio de tu prudencia. Jesús, a pesar de ser un hombre sabio y prudente, le tocó tomar decisiones difíciles. Y una de estas decisiones fue al notar que mucha gente le seguía por saciar su hambre física, mas no por la palabra de verdad. Y al notar Jesús el interés de estos corazones, los confrontó de una manera tan fuerte, dice que muchos ese día decidieron no seguir más al Maestro. Y aún tuvo Jesús dificultades con sus mismos discípulos. Hermanos, los discípulos dijeron: hey, Señor, mira, se nos van a ir esta gente, esta multitud, hasta se nos van a caer las ofrendas. Pero a Jesús no le interesó eso. Jesús le dijo: si ustedes se quieren ir, váyanse. Y fue cuando Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes que palabra de verdad? Hay momentos en que tú tienes que confrontar a la gente aún en medio de tu prudencia, porque a veces confundimos prudencia con imprudencia. Fuiste muy imprudente. No, el Señor no fue imprudente, porque cuando tú tienes que ejecutar la prudencia, cuando tú te sientas amenazado por algo. Amén. Porque a veces, mira, a veces dicen: no, calla, que Dios es el que te va a defender. Sí, pero muchas veces Dios nos ha dado el derecho de tener la autoridad para defendernos. Aún el mismo Pablo, cuando fue amenazado, él dice: yo voy a apelar al César. ¿Me hago entender? Porque a veces tenemos que la prudencia, a veces la exageramos de una manera tal que Dios nos da el derecho de defendernos ante nuestros enemigos. Entonces Jesús muchas veces confrontó a la gente que estaba mal, pero lo confrontó con prudencia. Amén. Jesús sabía que en el transcurrir de su ministerio le iban a llover críticas, tentaciones, traiciones, pero el Señor sabía
te va a llover tentaciones, traiciones. Pero fíjate qué lindo que el Señor tenía algo muy fuerte, ¿verdad? Su fortaleza, así como el conejo, cuando veía a sus depredadores gigantes, se refugiaba en su madriguera. Jesús hacía lo mismo. ¿Y dónde me da usted ese ejemplo, pastor? Bueno, aquí lo estamos viendo en Marcos 1, del 35 al 37, dice que Jesús se levantaba de madrugada para refugiarse en el Padre. Escúchame, Jesús sabía que se iba a enfrentar a una sociedad hostil y herida por los romanos. Así que como los conejos se refugian en su roca, así Jesús se refugiaba en su Padre. ¿Y saben qué? Nosotros también debemos de refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo y esperar el tiempo prudente para tomar una sabia decisión. Amén. Pero yo te quiero decir algo, y es que la prudencia va acompañada con otras 3 virtudes. Porque no solamente la prudencia, sino que la prudencia, para que tú llegues a ser admirado por muchos, la prudencia va incluida con otras virtudes bien especiales. Y mira, por lo menos la prudencia va acompañada de 3 cosas. Primero, dice que la prudencia, número 1, una de las virtudes, o una de las otras virtudes, aparte de la prudencia, es la justicia. Es la justicia, es decir, la prudencia va acompañada de ser una persona justa. La prudencia es ser justo, es ser imparcial. Fíjate en algo sorprendente, cuando alguien le preguntaba a Jesús a quién debería de pagarle los impuestos, o a quién debería de dar el dinero, al templo de Dios o al gobierno romano. Jesús no cometió ninguna imprudencia, ¿verdad? Ni ninguna injusticia, porque él sabía que era una trampa. Él fácilmente podría apropiarse de Ageo capítulo, dice, mía la plata y mía el oro, mía la plata es de mi padre, ¿y qué? No, el juez justo, el juez dice, bueno, ¿de quién es esta insignia? Dice, aquel es del César. Y Jesús te dijo, al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Eso es imparcialidad. Hola. Amén. Porque él fácilmente podría haber dicho, no, la palabra de Dios dice que la plata es de mi padre, así que no pague más impuestos. No, al contrario, Jesús fue equilibrado, fue un hombre justo, fue un hombre imparcial, ¿verdad? Y supo responder de una manera prudente y justa, ¿verdad? Es algo donde un acto prudente, escúchame, nunca viola los principios del reino. Un acto prudente jamás va en contra del reino. Amén. Entonces tú tienes que manejar la imparcialidad en tu vida, porque a veces nos volvemos parciales cuando amamos a alguien y muchas veces defendemos los principios de nuestra familia de una manera incorrecta. Ah, no, porque es mi hijo, no, porque es mi hija, ella tiene la razón, y tú sabes que tu hija, tu hijo o tu esposa están actuando de una manera incorrecta. Amén. Amén. Entonces, la prudencia aún debe estar por encima de lo que yo siento, ¿verdad? Porque Jesús fácilmente podía manipular eso. Dice, la palabra lo dice, Ageo lo dice, que mía es la plata y mía es el oro, es de mi padre. Entonces muchas veces las cosas no fluyen en nuestras vidas, las bendiciones, porque muchas veces somos parciales. A veces damos una respuesta por conveniencia de la familia, por conveniencia de la empresa, por conveniencia tenemos que ser imparciales. Hay que darle la razón a quien tenga la razón. Así sea que tu hijo, tu hija, así sea que tu esposo y tu esposa estén equivocados. Dile que está al lado, ese es contigo, dile. Ese es contigo. Tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos, ¿verdad? A veces le queremos pagar mal a la gente, ¿verdad? A veces no queremos reconocer el trabajo de una persona cuando viene a arreglar algo a nuestra casa. Tú eres muy carero. A nosotros sí nos gusta que nos paguen bien, pero pagarles a otros lo que nos piden
parece justo. O sea, siempre queremos ir ¿qué? A lo cómodo, a lo doble, ¿verdad? Entonces fíjate que a veces la prudencia abarca muchas cosas, ¿verdad? A veces por comodidad incomodamos a otro, por nuestro egoísmo incomodamos a otro, por nuestra de pronto astucia perjudicamos a otro. Y tenemos que Dios nos está vigilando, que Dios nos está observando y que tenemos que ser imparcial, tenemos que ser justos en todas las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Si el gobierno se quiere robar mis impuestos o nuestros impuestos, ellos tendrán que algún día darle cuenta al Señor. ¿Sí? Número 2, aparte de que la imprudencia va acompañada de la justicia, es decir, practicarla, tener un corazón justo. La segunda virtud que debe ir acompañada de la prudencia es la templanza. La templanza va relacionada con el dominio propio de mis emociones, ¿verdad? Cuando no sé dominar mis emociones, escúchame, puedo lastimar a muchas personas. Hay gente que está sentada ahí y que sé que hay gente que no te habla, está molesta contigo, porque hubo un momento quizás en tu vida, y quizás yo también, no supimos dominar nuestras emociones. Y cuando no dominamos nuestras emociones, aleluya, hacemos daño, mucho daño, ¿verdad? Entonces, fíjate que cuando no sé dominar mis emociones, podemos lastimar a muchas personas y sobre todo a las más cercanas. Antes de actuar, medita. Piensa en las ventajas y desventajas. Examina el objetivo de cada situación antes de que tomes una decisión fuerte. Es importante que antes de admitir un juicio, reúna toda la información que puedas y no permitas que los sentimientos influyan en una toma de decisiones, ¿verdad? No hay que ser impulsivo, no debemos dar lugar a la ira, ¿verdad? Como le decía el apóstol Pablo, cuando yo no domino mis emociones, hago mucho daño, ¿verdad? Y muchas veces, y lo que me da, a veces analizo, y es que hacemos daño y después, tras que hacemos daño, como si la cosa no hubiese pasado nada, y vamos a abrazar a la persona como si nada hubiese pasado. Eso es imprudencia, ¿verdad? Y te vas a encontrar, te vas a incomodar, y por eso es que Dios siempre nos coloca gente difícil a nuestro alrededor, para ver cómo está tu templanza, cómo están tus dominios. Cuando estás bajo presión, que no es fácil, cuando tú sientes la presión de todo el mundo, de tu jefe, de tu esposo, de tu esposa, de la economía, de tantas cosas, ahí es donde se prueba la templanza. Ahí, qué rico cuando todo está bien, qué rico que cuando todo está sobre ruedas. Ay, Señor, siento una paz. Claro, todo está pagado, todo está tranquilo en la familia, toda la salud está equilibrada, pero la templanza se mide cuando sientes la presión. Por eso es que tú sales de un problema y sales de otro lado. Por eso es que hay tantas circunstancias difíciles en la vida, para que tú aprendas a ejercitar ¿qué? La templanza. ¿Y qué es templanza? A ver, ¿qué es templanza? Dominio propio. Dominar mis emociones. Mira, cuando tú sepas dominar tus emociones, cuando hablo de emociones, estoy hablando de las emociones fuertes, como la ira, el enojo, la amargura, la indiferencia, ¿verdad? El egoísmo, la falta de perdón, tantas cosas. Y estoy seguro que tu calidad de vida mejora al máximo, porque eso es un don de Dios. La templanza es un don de Dios y tenemos que ejercitarla. Tenemos que ejercitarla todos los días. Por eso es que tú tienes personas difíciles a tu lado. Levanten la mano los que tienen personas difíciles a tu lado. Uy, hay gente que hace las piernas, los brazos, los ojos, hasta el cabello. Hasta el cabello lo plantan. ¿Y sabes qué me llama la atención?
que a veces tratamos de evitar a esas personas. Dice, de allá viene fulanito de tal, y te va por el otro lado y aparece otro igualito, pero hasta peor que ellos, ¿verdad? Porque Dios necesita un corazón bien templadito, ¿verdad? Mira, cuando algo te dé rabia, cuando sientes que te están haciendo injusticia, retrasa la toma de decisión. ¿Verdad? Trata de retrasar la decisión cuando sea necesario, porque a veces por no retrasar las cosas cometemos una imprudencia tan grande. Cuando tu mente está saturada de cosas malas como la venganza, los celos, la envidia, la amargura, por favor detente, ¿verdad? Detente. Sal a caminar, relájate con algo hasta que tengas los sentimientos calmados, estables, y estoy seguro que encontrarás la salida segura. Amén. Las emociones fuertes por lo general nos llevan a la imprudencia y te llevan a una decisión sin fundamento. Ahora, dentro de la templanza hay algo muy importante, y es que dentro de la templanza también tenemos que dominar nuestro tiempo. Tenemos que saber administrar nuestro tiempo. Cuando tú no tienes dominio del tiempo a través de la templanza, es cuando nos atacan ¿qué? Los afanes. Los afanes de la vida. Ese es el índice hoy del ser humano. Estamos en la época de ¿qué? De los afanes. Y cuando el afán está invadiendo mi corazón, entonces choca con el tiempo de Dios. Y es cuando yo empiezo a pelear con Dios. Y empiezo a decir imprudencias en mi boca. Y mis actitudes. Entonces, fíjate que hay algo importante aquí. Quiero entrar en esta parte porque, por lo general, es muy importante en que también dentro de la prudencia sepamos administrar el tiempo. Aleluya. Hay que saber administrar el tiempo. Hay personas que llegan a la vejez y no se dieron cuenta que el tiempo les pasó. Hola. Amén. Y sabes que el tiempo les jugó una mala jugada, les tomó una gran ventaja. ¿Y saben cómo termina? ¿Ya para qué? Es demasiado ¿qué? Y cada uno de nosotros decide qué hará con su tiempo y cómo lo va a distribuir. ¿Saben? Aproximadamente el ser humano vive un promedio de 70 años. Y yo, leyendo un libro, tomé unas estadísticas y de verdad que las estadísticas asustan. ¿Usted sabe cuántos años dura una persona durmiendo? Vamos a suponer que la mayoría de nosotros vive los 70 años. Ese es el promedio. Una persona por general vive durmiendo 24 años. En su puesto de trabajo dura 14 años. Diversión y entretenimiento, 8 años. ¿Usted sabe cuántas horas dura usted en la mesa comiendo? ¿Cuántos años? 6 años. Moviéndose de un lugar a otro, 5 años. Conversando con la gente, 4 años. Bueno, yo no sé si las mujeres caben 4 años, quizás un poquito. Educándose 3 años. Estudiando y leyendo 2 años. En total, ¿sabe cuánto suma eso? 66 años. O sea que nos sobran 4 años. Y en esos 4 años se van en otras cosas varias. Ahora, si de ese tiempo tan solo destináramos 5 minutos diarios para orar con Dios, ¿verdad? Sumarían 5 meses apenas de los 70 años. Porque por lo general la mayoría de la gente, no toda, pero oran 5 minutos. ¿Usted no sabe ese tipo de oraciones relámpago, al hacerse? Son buenas. Ay, Señor, ya hace sueño. Mañana hablamos.
Ya claro, como se vio la novela, el Pedro el Escamoso y se vio a Diomedes Díaz, ahí la oración dura 5 minutos. Y al día siguiente se levanta tarde y que va a tener tiempo para orar. 5 minutos. O sea, en nuestros 70 años duramos apenas, ¿cuánto dije yo? 5 meses. 5 meses. Entonces somos imprudentes en administrar nuestro tiempo. En pocas palabras, ¿sabes qué te estoy diciendo yo? En que tenemos invertido nuestras prioridades. Están invertidas demasiado nuestras cosas, ¿verdad? Dedicamos demasiado tiempo a las cosas de la carne, pero sembramos paupérrimos minutos con el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos advierte en Efesios capítulo 5. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, ¿verdad? Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son ¿qué? Malos. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 5? Que los días son ¿qué? Malos. Ahora, si los días son malos, usted se puede imaginar una oración en 5 minutos. Y de vez en cuando. Y de vez en cuando. Entonces queremos ver la gloria de Dios, mis hermanos. Y muchas veces digo, somos imprudentes en administrar el tiempo con nuestro Señor, ¿verdad? Y yo siempre no me voy a cansar de decir eso porque eso me incluye a mí. Dedicamos más tiempo a lo temporal que a la eternidad. Invertimos más en lo temporal que en la eternidad. Y fíjate que los jóvenes dicen, oiga pastor, yo estoy muy joven para esto. Cuando yo sea adulto, entonces ahí sí me meto. Pero cuando ya son adultos, ¿saben qué dicen cuando son adultos? Oiga pastor, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Así que más adelante voy a la iglesia. Pero ya cuando lleguen a la vejez, dicen, oiga pastor, me duelen tanto los huesos que no me da tiempo ni para caminar a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el día que llegue la muerte, el mismo Señor dice, hijo, es demasiado ¿qué? Mira, cuenta la historia que el afamado filósofo, Diógenes examinaba una colección de esqueletos humanos apilados unos encima del otro, a lo que el gran Alejandro le preguntó, oye Diógenes, ¿tú qué haces aquí? Y dice Diógenes, oye Alejandro, ¿sabes que estoy buscando los huesos de tu padre en medio de estos huesos de esclavos? A lo que Alejandro entendió muy claro y entendió era que demasiado el papá de Alejandro y desgastó su vida en lo temporal y de tanto afanarse en la vida, sus huesos fueron mezclados con los esclavos. ¿Me hago entender? ¿Y qué te afanes en la vida si todos vamos al mismo hoyo? ¿Verdad? Busco el esqueleto de tu padre, pero no puedo distinguirlo entre los esclavos. A lo que Alejandro Magno entendió inmediatamente el mensaje. Tanto afanarse en la vida y sus huesos quedaron mezclados con los esclavos. Consejo que te quiero dar es el que tienes que saber invertir en la eternidad, ¿verdad? Y mira, cuando tú inviertes en la eternidad, te queda espacio para disfrutar tu corta estadía en este tiempo. Ahí es donde está la prudencia. Y parece algo ilógico, porque el mundo no tiene la mente totalmente, digamos, los principios del mundo están totalmente diferentes a los de Dios. Cuando tú le inviertes tiempo a la eternidad, es decir, a la presencia de Dios, te sobra suficiente
que tú disfrutes tu poca estadía en esta tierra. Yo siempre le digo que mi esposo y yo tuvimos una amiga y a mí me impactó tanto, y ella dijo: mis amores, no sé en qué tiempo me puse yo vieja. Y es verdad, que todos los días se ve igualito en el espejo. ¿Sí o no? Como todos los días se ve, pero si usted busca una foto hace 10 años, se da cuenta que ha cambiado. ¿O no? De todos los días, se debe dar un engaño y dice: oye, yo me veo igual, nada, el que se está poniendo viejo es él o ella. Pero no, saca una foto hace 15 años y se da cuenta que ya usted no es el mismo. Uno no se da cuenta de cómo uno empieza a envejecer. Mira, en cuanto a los problemas de la vida, tómate un tiempo para pensar y determinar lo correcto. Ojo lo que te voy a decir aquí, porque esto viene de Dios y te lo voy a regalar hoy. Hay una bendición fugaz que va a pasar por tu vida. Escucha. Hay una bendición fugaz. ¿Qué es fugaz? Hay una bendición muy fugaz que va a pasar por tu vida. Tienes que moverte rapidito. Ya. Porque lo contrario, nunca más vas a ver esa bendición. Es insólito que como hijos de Dios, muchas veces determinamos el tiempo de nuestro movimiento sin consultar con Dios. ¿Y saben qué? Que aún en tiempos de ruptura, de conflicto con nuestros seres queridos, tenemos que preguntar a Dios en qué momento debemos de acercarnos a X persona para pedirle perdón. El tiempo para dar un gran detalle a aquellas personas que hemos ofendido. El tiempo para que nuestros corazones se sanen. Porque el tiempo juega algo fundamental en nuestra prudencia. A veces tú has herido a alguien y tú te quieres acercar, pero ese alguien no quiere saber nada de ti. Y te dice: mira, no te atreves ni siquiera a acercarte a mi casa, porque te voy a echar. Pero somos imprudentes y pensamos que el daño que hicimos a esa persona se le va a pasar de un día para otro. Tenemos que ser prudentes en todo. ¿Cuántos me están entendiendo en este momento? Porque es que las bendiciones no fluyen por nuestra linda carita, no. Hay virtudes en nuestras vidas que sabemos manejar. Tenemos que saber practicar la justicia. Tenemos que saber practicar la templanza. Tenemos que saber administrar el tiempo. Tenemos que saber administrar nuestras emociones. Y en las iglesias hay muchas imprudencias. Por eso es que en las iglesias hay divisiones. Por eso es que en las iglesias hay crítica. No solamente en la iglesia, en muchos lugares. Pero muchas veces por nuestras propias imprudencias detenemos las bendiciones de la gente y de Dios. Mire, cuando una persona esté rodeada de muchos amigos, cuando usted mira a una persona que la está llamando, incondicional de que tenga o no dinero, pero cuando llama más la atención a una persona que no tenga dinero y que no tenga una atracción muy física, muy atractiva, y si usted ve que esa persona siempre está rodeada de gente, ojo, es una persona prudente, una persona con carisma, una persona que sabe manejar ¿qué? La prudencia. Es que el prudente siempre la gente no anda buscando, porque una persona prudente para guardar ¿qué? Un consejo. ¿O no? Una persona prudente sabe dar un consejo, sabe guardarlo, sabe guardarte la espalda. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que aprender de esas personas. Porque cuando una persona no es muy rodeada, al menos que sea una persona muy privada, una persona muy cerrada, es diferente. Pero por lo general la gente chismosa, nadie se le acerca. El chismoso se busca con otro chismoso. ¿Usted no lo ve? Dos burracas juntas. Dos pajarracos juntos, porque ella se entiende. Pero tenemos que ser sabios, porque los tiempos son ¿qué? Malos.
¿Sabes? Nos volvemos imprudentes cuando queremos dialogar con otra persona y cuando la persona no quiere saber nada de nosotros. ¿Sabes qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que orar, detenernos a orar y decirle al Señor: Señor, que sea todo en tu tiempo. En la etapa de decisiones difíciles siempre es bueno buscar excelentes consejeros. Sería lo mejor de aquellos que han vivido las mismas experiencias que tú estás viviendo, ¿verdad? Esto nos serviría mucho de ser sabio y prudente. Pero viene una virtud bien importante y para mí la más especial, porque pocos son los que llegan ahí. La prudencia, repito, va acompañada de la justicia, de la templanza, y viene la más difícil, porque de pronto algunos practican la justicia, algunos practican la templanza, pero no practican la más difícil, y es esta última. Y se oye extraña, pero en verdad se llama coraje. Coraje. Y te voy a decir por qué es necesario el coraje en medio de la prudencia, ¿verdad? El coraje, escúchame, te ayuda a enfrentar los temores, las incertidumbres de la vida. El coraje te ayuda a que actúes a pesar de que te hallas en ciertas desventajas. Y escúchame algo, tienes que aceptar los riesgos de la vida. Dile al que está al lado: tienes que aceptar los riesgos de la vida. Y cuando hay riesgos, ¿qué incluye? Coraje. Y hay gente que tiene corazón de avestruz. ¿Usted sabe cómo hacer avestruz, verdad? Esconde la cabeza. Entonces, cuando las dificultades se te van a acercar, porque se te van a venir y quizás las estás viviendo hoy. Pero si tú eres esa persona que me escondo la cabeza, hay imprudencia. ¿Sabes por qué? Porque nunca vas a vencer ese miedo, ese temor. Y siempre el miedo y el temor te van a vencer. Y te voy a poner un ejemplo bíblico más adelante para que veas que lo que yo te estoy diciendo es bíblico. Tenemos que aceptar lo que yo digo. Hay gente que le da miedo todo, le da pánico todo. Tus decisiones siempre van a correr riesgo. ¿Escuchaste? Tus decisiones siempre van a correr riesgo, pero hay que saber actuar a pesar de la difícil situación. Jesús asumió el riesgo de entrar en la casa de Zaqueo. Y ustedes saben que Zaqueo era un hombre polémico, era un hombre cuestionado, era un hombre criticado. Y Jesús cuenta y asertivo que de inmediato el corazón de Zaqueo cambió inmediatamente. El corazón de Zaqueo fue transformado, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Que fue tan transformado que Zaqueo dijo: si le he robado a alguien, si le he fallado a alguien, yo se lo voy a devolver 4 veces. Ahora te hago una pregunta: ¿estarías tú arriesgando tu testimonio por salvar de alguien que ha sido siempre cuestionado? Dime con quién anda. ¿Estarías tú dispuesta a arriesgarte? Dice: esa es una prostituta, ese es un asesino, pero le voy a compartir de que Cristo cambia corazones. Amén. Tenemos que ser arriesgados. Hay gente que han perdido bendiciones porque no se han arriesgado a nada. Todo les cuesta tomar una decisión riesgosa. Si están enamorados, eso demoran si acaso
demoran para decirle a la novia que le gusta o no le gusta a la chica, y la chica se va con otro porque nunca se arriesgaron. Les da miedo hacer negocio. Y escúchame, yo no sé por qué Dios me pone esta palabra, pero tienes que arriesgarte a ser un buen empresario, una buena empresaria. Atrévete. Si tú te atreves, el Señor te dice que te va a respaldar. ¿Te da miedo? Y lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Con respecto al coraje, Jesús también se dejó a escoger 12 hombres que iban a cumplir la gran misión del reino. Y ¿sabes qué? Jesús al final, escúchame, sabía que los 12 no iban a abandonar. Aún el mismo Natanael, aquel en cuyo corazón no había engaño, el mismo Natanael abandonó a Jesús. Algún día te van a defraudar. Aquellas personas que más amamos te van a defraudar. Cuando alguien rompa el silencio de un secreto muy personal tuyo, te va a suceder. Cuando alguien te dé la espalda, te va a suceder. En el momento en que más necesites de alguien, te va a suceder. Pero ¿sabes qué? No es el momento de guardar rencor e indiferencia. Debemos actuar como Jesús lo hizo. Jesús le dio la oportunidad a sus 12 discípulos. Le dio la otra oportunidad a través del perdón, como se la dio a Pedro, incluyendo aún al mismo Natanael. Ese riesgo que Jesús hizo por estos 12 hombres valió la pena, a pesar de haber tenido un día un corazón cobarde, pero tiempo después se convirtieron en hombres de coraje. Y eran tan de coraje que todos, a excepción de Juan, dieron la vida por Jesús. Todos. Aquellos 12 que abandonaron a Jesús, más adelante se convirtieron en personas de coraje. Tenemos que tener coraje para perdonar. Tenemos que tener coraje para dar una oportunidad a aquellas personas que nos han fallado. Y si Jesús se arriesgó, ¿por qué tú no puedes arriesgarte en amar a alguien que te hizo daño? Pocos amenes. Amén. Estamos en la época del miedo. Estamos en la época de la incertidumbre, donde la gente, y es el momento de dejar atrás todo lo que le produce miedo, y tenemos que correr el riesgo de intentarlo una vez más. ¿Sabes qué? Que Dios nos regaló algo, y es el don de la fe, porque Dios no nos deja solos. A través del riesgo Dios te dio algo hermoso, y es la fe. Yo le decía a la gente del viernes que la fe tú la necesitas porque saben que van a venir cosas imposibles para ti, pero posibles para Él. Yo no sé qué es lo que tú ves imposible hoy, pero es el momento. El coraje se ayuda mucho con la fe, porque fe es lo que ¿qué? Lo que no se ve. Pero estoy convencido de lo que no se ve, más adelante se va a hacer una realidad en tu vida. Por eso necesitas la fe. La fe no es un lujo, la fe no es un escudo para tenerlo ahí, no. La fe la necesita porque sabes que van a venir días de riesgo para ti. Te van a amenazar tu empresa, te van a amenazar tu economía, te van a amenazar tu salud, te van a amenazar tu familia. Cuando hablo de eso no estoy hablando en las circunstancias normales de la vida. Pero Dios te dio un arma muy poderosa que se llama la fe. Ese es el escudo del Espíritu Santo de nosotros. Y nosotros, a través de la espada y el escudo, podemos reprimir, confrontar las dificultades de la vida, ¿verdad? La fe la utilizamos para enfrentar nuevos
veces estar al lado de ustedes cuando ustedes pasaban dificultades. Dejaba de hacer cosas para compartir con algunos de ustedes. Eso es riesgo. Porque también he tenido riesgo en que le he compartido a alguien, hemos luchado y esa persona se ha ido, me ha traicionado, pero yo sigo adelante y si la veo, la abrazo. Y eso tenemos que hacer nosotros. Para ganar alma al Señor no es fácil. Y yo los entiendo a ustedes. Porque ustedes los invitan y de pronto ese día que ustedes los invitan, las personas ya tienen dolor de cabeza, le duele la cadera, que le duele la uña, que le duele el ojo, hasta las pestañas le duele ese día. Pero tenemos que luchar por esa visión del Dios viviente. Amén. Fíjate que me llama la atención algo, y es que el riesgo, ojalá para ti y para mí, se convierta en un aprendizaje más que un temor fóbico. Mira, cuando tú vas en medio del riesgo, tú tienes que ir relajado. ¿Sabes cuál madurez quiere verte tú a ti, el Señor? Cuando tú vas relajado en medio de los riesgos. Y no ¿usted no se acuerda cuando Jesús se montó en la barca? ¿Cuál era el riesgo? El mar. Y los discípulos comandaban, agarrar uno con el otro. Señor, levántate, mira que perecemos. Y Jesús estaba. Cuando Dios ve a ti en esa madurez impresionante, que las cosas de verdad. Cuando Jesús dijo, mar, te ordeno ahora, estate quieto. Y dice que reprendió el mar, y el mar ¿qué? Se paró. Ahí están todas las virtudes: templanza, riesgo, justicia. Hizo salvar a los justos que estaban con él en su mano. Pero, pastor, si yo no asumo el riesgo, ¿qué pasa? Pero te voy a llevar una lección y con eso voy a terminar. En Jueces, capítulo 4, del 1 al 10, dice, y por eso te digo, si tú no asumes el riesgo de tu bendición, la vas a perder. Y te hablo de parte de Dios. El Señor dice que ya te dejes tanto miedo y de tanta queja y de tanta quejabanza y tanta cosa pegándola a la pared. Dice Jueces, capítulo 4, del 1 al 10, eso el resto ustedes lo leen en su casa, que dice que un día, escúchame, Dios le dijo a quién fue, no recuerdo, se me olvidó. A Balac, gracias hermano. Dice Balac, hijo mío, tengo una victoria para ti, es más, te voy a exaltar sobre todo Israel. Y Balac dice, ¿a qué quieres, Señor? No, algún día te hablaré a través de alguien y te tengo una gran victoria, que tu nombre va a ser famoso en todas las regiones. Adelante, Señor. Y un día dice que Balac se fue a encontrar con una profeta llamada ¿quién? Débora. Y Débora le dijo, oye, ¿a ti qué te pasa? Dios hace rato te habló y dijo que es hora que salgas a batallar, que salgas a la batalla a pelear contra los cananitas. Así le dijo, ya es hora que salgas a batallar con los cananitas. Vete a pelear, que Dios te dio esa guerra. ¿Y sabes qué dijo Balac? Dijo, yo voy, pero si tú no vas, yo no voy. Así dijo. Oye, le dijo eso a una mujer, y la mujer le dijo, ¿sabes qué? Ok, yo te voy a acompañar, pero la victoria no va a ser tuya, sino de una mujer. Oye, tremendo. Y así hay gente, como el corazón de Balac. Y dice que Balac salió a la guerra y tiene que matar a alguien. El jefe de aquel lado se llamaba, creo que era Sísara. Dice, tienes que matar a Sísara, o Sísara, no sé, Sísara. Sísara, ok. Sin tilde, Sísara. Tienes que matar a Sísara. Tienes que matar a Sisi, al viejo Sisi. Y Balac lo andaba buscando, pero ya Dios había dado una orden. Dice, la gloria no va a ser para ti por tener miedo, por no arriesgarte. Le voy a dar la gloria a una mujer para que te duela. Y dice
que empezaron a ganar la batalla. Pero Barak estaba buscando, así sí, lo andaba buscando, pero no lo hallaba, porque Dios se lo había escondido. Y dice que este hombre huyó, el jefe del ejército enemigo huyó y se escondió en la capa, en la carpa de una mujer. Dice, tengo sed, estoy huyendo de los israelitas, me quiero acostar. Y la mujer dijo, acuéstate y te doy un vaso de agua. Y dice que esta mujer tenía una estaca guardada. Y el hombre estaba acostadito contando ovejitas. 1, 2, 3, 4. Dice que levantó la estaca y le incrustó la estaca en la cabeza y murió. Ahí está el nombre de la mujer. Era esposa de no sé quién, no me acuerdo, no, creo que era el nombre de ella, lo tengo por aquí. Pero no tengo el nombre de ella por aquí. Pero sí, una Jael. Vino Jael, dice, oh, si no le tengo miedo a ti. Le clavó la estaca en el cerebro y murió. Y cuando llegó Barak, ¿dónde está? Dice, qué pena, ya lo maté. O sea, perdió el honor. Y mira, y en la guerra lo más importante era matar la cabeza. Ese era el que se llamaba el premio gordo. Pero no se lo llevó Barak. ¿Sabe por qué? Porque no corrió el riesgo. El riesgo lo asumió ¿quién? Una mujer. Ahora, ¿saben qué yo admiro de verdad? Al esposo de esa mujer, al esposo de Jael. Yo siempre lo admiro porque casarse con una mujer así, que es capaz de enterrar la cabeza a cualquiera, imagínate ese hombre si le fue infiel. Este es más arriesgado que ella. Yo admiro a ese hombre, me hubiera gustado conocerlo del cielo. Oye, te casaste con una mujer experta en darle duro a la cabeza a los hombres. Necesitamos a Él en nuestros corazones. Tenemos que alejar ese paraje en nuestras vidas. Y fíjate, así hay gente en cantidad de hermanos en la iglesia. Han perdido y lo más tremendo que le echan la culpa a Dios, no. El miedo no lo dejó a tomar la mejor bendición. Amén. Y sabes, y voy a terminar con esto que es muy importante. ¿Sabes por qué la gente no se arriesga? Porque le da miedo a fracasar. Porque le da miedo a que se burlen de él, ¿verdad? Porque le da miedo a que la gente se mofe de él. Porque le da miedo al qué dirán. Si los grandes inventores de la humanidad se hubieran achicopalado con la burla, ninguno de esos inventos que usted tiene hoy no estuvieran presentes. Cuando el señor Bell inventó el teléfono, se reían de él, le tiraban el aparato en la cara, váyase de aquí, que eso no sirve, porque no se veía. Pero el señor Bell era un hombre de visión. Es porque inventó el teléfono. Graham Bell, gracias. El señor Bell. Ahora, si el señor Bell resucita hoy, ¿usted se puede imaginar esa locura de los celulares? Un hombre que no le tuvo miedo al que dirán, y se burlaban. Al final alguna empresa fue que le compró esos inventos, pero al principio no es fácil. Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero tienes que tomar el riesgo. Dile que está al lado, deja el miedo y el temor. Dile, sacúdete ya del miedo. Usted sabe que hay gente que no es feliz porque come mucho del que dirán. ¿Usted sabe eso? Usted sabe que hay gente que es fracasada porque comió mucho del que el papá, mamá decía, lo que decía mi tía, mi abuela, mi amigo, mi amiga. ¿Usted sabe que hay gente que vive de eso? Y vivirán siempre fracasados. Mira, escúchame, y esto es una palabra profética para alguien. Yo no sé para quién es, pero lo voy a decir. Hay algo
que Dios te va a decir a ti nada más, y te vas a arriesgar. Pero hay de ti si te arriesgas y consultas con otro. ¿Me hago entender? Es decir, lo que Dios te va a decir algo, la gente lo va a mirar como una locura. Y Dios va a probar tu coraje. Es algo que Dios te va a hablar y no lo tienes que consultar con nadie. Porque si vas a consultar con otro, te van a decir que you are crazy. Así que se van a burlar de tu cara. Dios te va a mandar a hacer algo en estos días. Y no tienes nada. O sea, tú no vienes como que nada. Es más, cuando Dios te vaya a hablar, dice Dios es una locura, ni tú lo vas a entender, pero hazlo. Porque en la vida tenemos que aprender a tomar el riesgo. Vamos a dejar ese escudito, esa palabra, todo se lo dejo a Dios, porque ahí se esconde el miedo. No tienes el miedo. Hay cosas que tenemos que dejar al Señor, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que descansemos en Él. Pero muchas veces nos escudamos en palabras de la Biblia que no encajan en las circunstancias. Todo se lo dejo a Dios, que no todo lo que tienes es miedo. Pero te doy una buena noticia. La palabra de Dios dice en Timoteo que Dios no nos dio un espíritu de qué, de cobardía, sino de qué, poder, dominio propio, ¿y qué? Y amor. Esos tres componentes fundamentales. Más los tres que te di hoy, bueno, ya entre eso está la templanza, dominio propio, poder. Incluye eso: justicia, templanza y coraje. ¿Ven? Los que son más valientes están más propensos a alcanzar la victoria. Los que no son arriesgosos, olvídense. Esos son los que les gusta que le lleven todo ¿qué? A la mano. Y le doy un consejo, madre, que me escucha. Enséñale a sus hijos a arriesgarse en la vida. No malacostumbre a sus hijos en darle todo. Enséñale a sus hijos que se tienen que sacrificar. Porque a veces pensamos que en darle todo a nuestros hijos le estamos haciendo un bien. Y cuando ellos crezcan, conozco, ¿sabes qué lo llenamos? De temores, de miedo, porque le da miedo arriesgarse a todo, porque intentamos hacer todo lo que el Espíritu Santo quería hacer en su vida. Amén. Lo van a hacer, ¿verdad? Qué lindo el Señor. La prudencia de Dios en nuestras vidas es la correcta. Señor, mírase. Estás peleando hoy una bendición, levanta tu mano que quiero orar por ti. Levanta la mano. Y yo sé que Dios te va a dar la prudencia. Y yo sé que Dios te va a dar la ayuda. Dios es un Dios de justicia. Primero que todo, Dios te va a hacer justicia. Porque tú has sido justo, has sido una persona justa. Y de parte de Dios, Dios no te va a abandonar ni te va a desamparar. Ahora mismo está cayendo la justicia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús en tu vida. No es nuestra propia justicia, porque nuestra propia justicia es imperfecta. La justicia del hombre es imperfecta, maquiavélica, es parcial. La de Dios es justa. Así que recibe ahora la justicia de Dios. Tú vas a ganar esa batalla. Tú vas a ganar ese gigante que se ha levantado en tu vida hoy. Refúgiate en el Señor. Padre, declaro dominio propio y templanza en ellos, Dios. Quita todo lo que sea impulsivo en su vida. Llévate toda ira. Llévate todo enojo, toda maldición en sus bocas.
Llévate todo lo que no sabe dominar en su carácter, Señor. Dale fuerza a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias. Muy buenos días, Dios le bendiga. Mi esposo Franklin González y yo, Lina Manotas, te damos la bienvenida a la Iglesia Roca Santa. Tenemos culto los días miércoles a las 10 de la mañana, viernes a las 6:30 y domingo a las 10 de la mañana. No te pierdas la bendición de buscar el reino.